Buen día, mi nombre es Yesel Pérez, estudiante del cuarto semestre de Administración en Ventas con número de matrícula 12236 y en esta oportunidad les vengo a hablar sobre los aspectos relacionados con las obligaciones en el ámbito mercantil. En el ámbito del derecho mercantil venezolano, las obligaciones se caracterizan por la presunción de profesionalidad del deudor, lo que implica un mayor nivel de exigencia exigida, y la presunción de solidaridad entre el condeudor, facilitando la reclamación por parte del acreedor. Los contratos mercantiles se rigen por principios de libertad de forma, aunque existen excepciones legales que requieren solemnidades específicas y están sujetas a la jurisdicción mercantil. Dentro de las estructuras empresariales, la compañía anónima, CA, y la sociedad de responsabilidad limitada, SRL, son las formas más comunes, distinguiéndose principalmente en la garantía del capital social y el alcance de la responsabilidad de los socios. Las obligaciones mercantiles pueden estar afectadas por modalidades como el término suspensivo o resolutorio y la condición suspensiva o resolutoria, que influyen directamente en el momento de su exigibilidad o extinción. Los contratos mercantiles típicos, como la fianza, se configuran como unilaterales y accesorios a una obligación principal, mientras que la compra y venta mercantil es un contrato bilateral y oneroso, donde el consentimiento sobre la cosa y el precio es fundamental para su perfeccionamiento. En escenarios de crisis económica para el comerciante, el Código de Comercio venezolano contempla la liquidación amigable, un procedimiento judicial que busca un acuerdo entre el deudor y sus acreedores bajo la supervisión del tribunal. Durante este proceso se pueden suspender las acciones de cobro y existe la posibilidad de acordar prórrogas en el plazo de pago, siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos y se protejan los intereses de los acreedores. El préstamo mercantil implica que el mutuante transmita la propiedad de suma de dinero u otra cosa fungibles al mutuario, quien se obliga a devolver a otro tanto de la misma especie y calidad, requiriendo el acuerdo de voluntades o consentimientos para su existencia. La comisión mercantil es aquel contrato donde un comisionista se obliga a realizar actos de comercio por cuenta de un comitente, quien se encarga de llevarlos a su nombre, necesitando también el acuerdo de voluntades o consentimientos del dicho prestamista. En el contrato de transporte, el porteador se obliga al transporte de cosas o personas, el cargo o remitente entre los bienes y los consignatarios, o el destinario los recibe bajo las indicaciones dadas. En cuanto al contrato de depósito, establece que el depositario se obliga hacia el depositante a recibir una cosa, mueble o inmueble, para guardarla y restituirla, cuando él se lo pida. Su validez depende de la licitud del objeto, la capacidad de las partes y las formas establecidas por la ley, además de la ausencia de vicios en el consentimiento. Cuando se habla del contrato del seguro, eso nos indica que es una empresa aseguradora la que se obliga al cambio del pago de una prima a resarcir un daño o pagar la suma de dinero, al verificarse la eventualidad prevista en el contrato involucrando a la aseguradora, al contratante, al beneficiario y a los elementos personales. ¿Cuáles son las características del contrato de compra y venta civil? El traslativo de domicilio. Su finalidad es transferir la propiedad de un bien bilateral que se genera bajo las obligaciones recíprocas para ambas partes, los cuales son el comprador y el vendedor. La consensual, que se perfecciona por el simple acuerdo de voluntades sobre la cosa y el precio. El oneroso, es donde ambas partes obtienen un beneficio económico. Y el conmutativo, que generalmente son las prestaciones, los que equivale para ambas partes. Cuando hablamos del instantáneo, generalmente se puede decir que es el trato sucesivo, usualmente que se ejecuta en un solo acto. Y el principal existe por sí mismo y no depende de otro contrato. ¿Cuáles son los elementos de la compra y venta? Podemos definirlos como el elemento personal o subjetivo, que es cuando el comprador es el que se obliga a pagar el precio, y el vendedor quien se obliga a entregar la cosa o elemento. Los elementos reales u objetos es el bien que se transfiere y debe ser ilícito, posiblemente o determinado. El precio es la contraprestación en dinero o signo que lo representa. Debe ser cierto o determinable. Cuando hablamos de compra-venta, es un contrato por el cual el agente se compromete a entregar un bien a cambio de una contraprestación económica.
y la función económica satisface una necesidad del consumidor, quien no siempre paga de forma inmediata. La naturaleza bilateral participa en dos partes diferenciadas, las cuales son el comprador y el vendedor, con obligaciones y derechos cada una. El carácter oneroso de ambas partes del contrato obtiene un beneficio económico y los puntos claves de este contrato es cuando la compraventa es fundamental para la transferencia de bienes y se caracteriza por ser traslativo, de dominio bilateral, consensual y oneroso. Muchas gracias, espero y les haya gustado mi exposición.